Escuchando por allí más tarde a nuestro hermano José Hernández, productor y creador de este espacio Tras las Huellas del Mesías, y quien les habla, Ronnie Blanco, quien comparte la palabra en este momento. Fíjense lo que estamos hablando. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios, de esa fe, pero una fe práctica, manifestada, y tomando en cuenta los ejemplos de grandes hombres en la historia de lo que es la cristiandad, vamos a llamarlo de esta manera, de cómo se pudo ir desarrollando esa palabra, como el mismo Señor Jesús en su momento lo dijo, que iba a comenzar como un grano de mostaza, pero que al final lo iba a llenar todo, o como una pequeña medida de levadura en la masa, hasta leudarlo todo. Así ha sido el reino de Dios. Comenzó muy pequeño en Jerusalén hace 2000 años y hoy ha llenado toda la tierra. Toda la tierra ha sido llena con el mensaje del Evangelio del Reino, y es una realidad. Nunca antes en la historia de la humanidad los hombres habían tenido tanta oportunidad de vivir disfrutando de bienes y servicios. Hoy se ha aumentado la expectativa de vida para el ser humano, según las organizaciones mundiales que hacen estos análisis. El hombre hoy podría vivir hasta 130 años. ¿Por qué? Porque tiene más conciencia de lo que debe comer, tiene más conciencia de la salud, tiene más conciencia de cómo cuidar su cuerpo, y además tiene una libertad espiritual que fue la que Cristo trajo, y cada vez es más palpable, somos más conscientes de eso, y es una realidad. Sé que este tipo de mensaje no es común, porque a la gente le encanta, porque está formado así, a escuchar mensajes catastróficos, mensajes de destrucción, de guerra, de enfermedad. Pero sin embargo, yo tomando en cuenta esta palabra que estamos llamados a anunciar, es el Evangelio, es decir, las buenas noticias del reino, del dominio de Dios, del dominio de Cristo, y eso es lo que procuro hacer, creyendo que esa palabra tiene el poder para liberar, para iluminar la mente de las personas, y que usted también pueda conocer a ese Cristo maravilloso, no lejos de usted, sino dentro de usted, que está Cristo, porque la esperanza de gloria es Cristo en vosotros. Me gusta mucho esa palabra que dice el apóstol Pablo. Y tomando en cuenta a estos grandes hombres que paso a paso han ido trayendo cambios, y que hoy son evidentes los cambios que hicieron los reformadores, desde Martín Lutero, John Wycliffe, John Hus, el gran que hemos estado hablando de John Wesley, Juan Calvino, oye, tantos hombres, Abraham Kuyper en Holanda, tantos hombres y muchos más, Martín Lutero inclusive, y Martin Luther King, el más reciente, hombres que siguen trayendo cambios importantes, cambios civiles, cambios sociales, cambios económicos, cambios culturales, todos fundamentados en la palabra escrita, en las palabras del Evangelio, en las palabras de Cristo, que es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y fundamentado en eso, hemos visto que es impresionante que cada uno de estos hombres, cuando leyeron la carta a los romanos, siempre hubo una palabra o un versículo que impactó sus vidas. En el caso de Martín Lutero, fue el versículo: mas el justo por la fe vivirá.
ese versículo cambió la vida de Martín Lutero. Y asimismo, los otros, el mismo San Agustín o Agustín de Hipona, como se llama, que habla de que leyendo la carta a los romanos, porque Agustín era un hombre que estaba alcoholizado, le gustaba tomar mucho licor y bueno, no creía en nada, era vagabundo, le gustaba tomar, más bien sus padres estaban preocupados por él. Y un niño le dijo, toma, lee esto, cuando él venía saliendo de una taberna. Y cuando él agarra era la Biblia y comienza a leer y lee la carta a los romanos. Y allí, viendo cuando la carta a los romanos hace un llamado a la vida que debemos tener para el tiempo presente, una vida de plenitud, una vida libre de esas conductas de oscuridad, de esos vicios, precisamente que era lo que él estaba viviendo, y eso impactó su vida y entregó su vida y llegó a ser uno de los principales referentes de la teología después que venimos del oscurantismo religioso. De ese oscurantismo, San Agustín comienza a manifestar esos principios de la palabra y a buscar de que la gente conociera la palabra de Dios, que es interesante. Bueno, vamos a leer la carta a los romanos. Ayer estuvimos leyendo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos para ver lo interesante que tiene esta carta y que es posible que haya alguna palabra que esté allí escrita y pueda ser de impacto para su vida, que lo pueda sacar de su zona de confort, que le pueda traer un impulso o una nueva forma de pensar, como le pasó a John Wesley, que aún predicando y enseñando la palabra en Estados Unidos, que había ido de Inglaterra a Estados Unidos a predicar, de regreso se halla en una tormenta en el mar y él veía que los hombres estaban tranquilos, unos hombres allí que predicaban la palabra, por cierto, y él no, él tenía un temor, sentía que se iba a morir, tenía mucha angustia, y en ese momento él se dio cuenta que no tenía lo que los otros hombres tenían, que era a Cristo revelado en su vida, manifestado en su vida. Y para él eso fue un encuentro espiritual. Desde ese día su vida nunca más fue la misma. Y es posible predicar como lo hacía John Wesley en Estados Unidos y no tener la revelación de Cristo en la vida. Interesante. Muchas personas pueden estar hablando y no tienen esa experiencia espiritual, pero tiene que haber un momento de que haya una experiencia espiritual para que la persona no solo hable del poder y las grandezas de Dios, sino que pueda testificar con su propia vida, que sea una experiencia de vida, que sea una expresión de vida, la gloria de Dios en cada persona. Y para que eso sea así, tiene que tener un encuentro con Dios, que sea vivencial, que la gente no solo hable de teorías acerca de Dios. Yo hoy puedo decir que yo soy un testimonio vivo de ese poder de Dios que me transformó. Ya sé, bueno, ya puedo decir, si lo digo, se me cae la cédula, como se dice. Pero ya tengo algún tiempo, gracias a Dios, y puedo testificar de ese poder que me transformó. Que a los 17 años, si me decían, ¿qué piensas tú del futuro? Yo lo que veía era oscuridad. Mi futuro era muy corto. Lo veía a poca distancia. Pero cuando Cristo se manifestó a mi vida, ahora no hay límite. Ahora estoy pensando 130 años, imagínense. Vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos. Hola, saludo por aquí. Mis tíos, mi tío y mi tía. Tío hermano y tía hermana en Cristo. Hermana Génesis. Y bueno, todos los que se van a ir conectando paso a paso. Estamos hablando de que muchos reformadores tuvieron la experiencia cuando leyeron la carta a los romanos. En su biografía aparece siempre
que esa carta tuvo un impacto sobre su vida. Entonces, es una carta interesante, es una de las cartas que el apóstol Pablo dedica prácticamente todo su conocimiento acerca de lo que él entendía que era Cristo, y lo expresa allí para mostrar a Cristo como el que justifica, y que no eran ni los que estaban en la ley ni los que vivían sin ley, sino que es Cristo. Todos son justificados de la misma manera, todos entran por la misma puerta. No hay preferencias para Dios, sino que Él hizo que todos fueran encerrados bajo pecado, no hay justo ni aun uno, para de la misma manera darle la oportunidad a todos, a los que vivían sin ley y a los que vivían con la ley. Y ese es el tema. Gracias, por ahí está mi hermano Wilfrid, también saludos. Cualquier pregunta, bueno, estamos ahí conectados. Ese, ¿cómo se llama ese grupo? Ah, bueno, sí, ya este como este otro, un ritmo más chévere. Hay Victoria. Ok, saludos. Por ahí pueden hacer preguntas también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde es el reino? Vamos a comenzar. No es por vista, es por fe, dice allí, ¿no? Muy bien, y continuamos. Allí estábamos escuchando Hay Victoria de Miel San Marcos. Excelente agrupación, bueno, para las nuevas generaciones. Miel San Marcos. Fíjense lo que estamos hablando acerca de la carta a los romanos,
y la carta a los romanos, ayer hicimos un análisis muy resumido, pero con la intención de despertar el hambre de leer la carta. Capítulo 1, pecado de la humanidad. Capítulo 2, pecado de aquellos que tenían la ley y solo la enseñaban, acusaban, juzgaban a los hombres, pero ellos cometían las mismas infracciones. Capítulo 3, todos encerrados bajo pecado, y dice, no hay justo ni aun uno, y aclaramos ese versículo que es importante para los que les gusta citar versículos aislados. No se debe hacer eso. Cuando aquí la escritura dice no hay justo ni aun uno, hasta aquí llegaba esa palabra, porque ahora en esta escritura que hace el apóstol Pablo en la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que ahora sí hay justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí hay justos. ¿Quiénes? Los que han sido justificados por Cristo. Entonces ya esa palabra no hay justo ni aun uno, hermano, que a veces se quiere sacar esa palabra para aplicar en un contexto que no tiene nada que ver y se utiliza. Son versículos que ya no tienen sentido ser utilizados porque estaríamos negando la justicia de Cristo. Interesante eso. Eso se encuentra allí ya en el capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esa era la forma en que estaban los judíos y los gentiles. Pero venido Cristo, entonces ahora siendo justificados, fuimos justificados en Cristo. Y quería conectar con estos versículos que leímos ayer, pero son bellísimos y quisiera conectar hoy la lectura con ellos. Eso está en el capítulo 3, versículo 21 en adelante, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ya se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Esa palabra me gusta muchísimo para que la tomen en cuenta. La palabra gratuitamente allí significa sin razón alguna. No hay justo ni aun uno, pero ahora siendo justificados gratuitamente, es decir, sin razón alguna, por su gracia, por su favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bello entender eso para los que todavía se sienten condenados, para los que todavía se sienten que no están completos en Cristo, de que sí falta algo aún. No. Siendo justificados en Cristo. No son nuestros méritos los que nos justifican ante Dios. No son nuestras acciones, nuestras obras, sino la obra de aquel que justificó al hombre. Y aquí lo dice, mediante su sangre, es decir, mediante su vida derramada, nos justificó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esto para entender lo que somos para Dios hoy y lo que son las personas, para nosotros no señalar y estar viendo a la gente en la calle como si estuvieran malditos, cuando en realidad han sido justificados por la sangre de Cristo, pero no lo saben. Hay que anunciarles esa palabra. Y fíjense cómo continúa ahora sí lo que nos corresponde. Capítulo 4, pudiera leerlo todo, pero habla específicamente de un ejemplo, que es la fe de Abraham, que ya en la antigüedad, aún antes de manifestarse Cristo, este Abraham pudo, por medio de la fe, ser justificado sin haber obrado antes. Es lo que quiere explicar el apóstol Pablo en el capítulo 4. De que ya había una referencia de un hombre que por creer al que lo llamó fue justificado. Justificado porque creyó en esperanza y contra esperanza porque
cuando Dios lo llama, tiene 75 años. Y cuando nace su hijo primogénito, o el de la promesa, mejor dicho, el que tenía que llevar esa promesa, Abraham era un hombre de avanzada edad, casi 100 años. Entonces, wow, este hombre verdaderamente manifestó una confianza plena en Dios y Dios lo justificó, porque toda esta confianza la manifestó sin haber obrado, fue justificado. Es maravilloso porque el apóstol Pablo lo que quiere es traer un ejemplo, una expresión de vida de lo que es vivir en esa confianza en Dios para ser justificado, pero ahora resulta que somos justificados en la confianza en Cristo, de que yo tengo que creer lo que Cristo hizo, que la obra de Cristo es tan perfecta que me ha hecho hoy amigo de Dios, que me ha justificado delante de Dios y que me ha dado paz con Dios. Porque yo tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la confianza. Y allí sí vamos a caer en el capítulo 5, que es muy interesante de esta carta. Y dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que tenemos paz para con Dios? Que no somos enemigos de Dios, como muchas veces se pretende. Incluso hay personas que teniendo mentalidad de condenación, aún estando dentro de congregaciones, aún estando predicando, como le pasó la experiencia a John Wesley en ese viaje en alta mar, que él venía de predicar la palabra en Estados Unidos. Pero al verse en peligro, ¿no? Solo los marineros saben lo horrible que es estar en una embarcación en medio de una tormenta. Y John Wesley allí vio en peligro su vida y tenía demasiado terror, dice él en su experiencia, porque se sentía condenado. Es decir, tenía mentalidad de condenación, no conocía esta confianza en Cristo. Y allí es donde él tiene esa experiencia espiritual que lo lleva a conocer verdaderamente a Cristo. Es muy interesante. Y es posible que hoy muchas personas estén así. Están en las congregaciones, incluso pueden estar predicando, pero sienten miedo. Y la palabra claramente dice que el temor es un indicativo de que no está Dios. Porque donde hay temor, no está Dios. Porque donde está Dios, se echa fuera el temor. Dios es amor, y donde está el amor, donde está Dios, no hay temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Porque el que teme tiene una conciencia de castigo, lleva en sí castigo. Pero el amor, el que tiene el amor, que es Dios en él, no tiene temor, tiene confianza. Y la confianza es paz. Es interesante entender esto. Por eso hay personas que hay que liberarle la conciencia de condenación que tienen y que puedan comprender que en Cristo han sido justificados y que su alianza con Dios no depende de ellos, sino que depende de Cristo, que fue que logró esta unión. Y es lo que va a hablar el capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice el apóstol Pablo. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a la pausa que corresponde y ya volvemos para continuar esta lectura. Ok, bueno, por ahí los que están conectados, saludos, saludos. Justificados pues por la fe. En Dinámica son las 5:30.
En un mundo lleno de temores, Oye, qué buena esa. de valentía. En un mundo lleno de indiferencia, Dinámica transmite la misericordia. Por eso somos tu alternativa. Somos el mensaje diferente. Muy buena publicidad. Son muy creativos los locutores. De lunes a viernes, el programa preferido de 5 a 6 de la tarde, tras las huellas del Mesías, Jesús de Nazaret, por el dial 1490. Pueden hacer sus preguntas. Bienvenida mi hermana Claire Zurita. Saludos. Saludos y bendiciones a toda esta maravillosa audiencia del programa preferido de 5 a 6 de la tarde, tras las huellas del Mesías, Jesús de Nazaret. Les habla su hermano y amigo pastor José Hernández. En los campos de batalla he forjado mi reputación, he enfrentado desafíos con valentía y honor. Sin embargo, es en mi hogar donde descubro la verdadera fortaleza que me impulsa a luchar cada día. Dios y mi familia son mi refugio en medio de cualquier tormenta. Son el pilar que sostiene mi espíritu y alimenta mi determinación. La familia Billy Klaus, es ese lazo sagrado que une corazones. mi hermano querido. Es el mayor Canta una alabanza tesoro por de aquí. cualquier persona, en cada batalla, en cada victoria y en cada adversidad. Su amor incondicional nos da fuerzas para levantarnos y seguir adelante. En sus risas encuentro la alegría que ilumina mis días grises, y en los brazos de Jesucristo hallo el consuelo que calma mis heridas. Ser un caballero no solo implica portar la armadura de Dios y blandir la espada, que es la palabra que está en mi corazón y en mi mente, sino también proteger y honrar a aquellos que me dan razón de ser. En la familia encuentro mi mayor ministerio, mi mayor motivación y mi mayor legado, porque es en cada gesto, en cada palabra, en cada esfuerzo que mi compromiso con ellos se renueva, porque en su amor encuentro mi verdadera fortaleza. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a nosotros, los caballeros, a quienes tenemos la dicha de velar por nuestras ovejas dentro del redil de nuestro Señor Jesucristo, allí en el núcleo familiar. Y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4 y aparte 5, dice la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Seguimos tras las huellas del Mesías, Jesús de Nazaret. Mas el que persevere hasta el fin, este Es el lema de él, ¿no? Sí. Excelente. Muy bien, y continuamos. Fíjense lo que estamos leyendo. Pero ahora se pone mucho más interesante la carta, porque dice, terminamos aquí en este versículo: porque Cristo, cuando aún éramos, me gusta la forma en que el apóstol Pablo lo expresa, éramos, tiempo pasado, cuando aún éramos débiles. Interesante. Porque hay personas que dicen, no soy débil. No, no. Éramos débiles. Y diga el débil, fuerte soy. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Es decir, es posible que haya alguien que se atreva a morir por otro, pero que sea un justo. Que dice, oye, este hombre es justo, no merece morir. Prefiero morir yo. Pero en el caso nuestro, de la humanidad en general, para cuando Cristo se presenta, no había justo ni aún uno. Es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Pero sin embargo, no había justo ni aún uno, y sin embargo, Cristo entregó su vida. Esto es muy importante meditarlo, porque a veces se nos olvida, a los que ya vamos en ese camino, a los que ya vamos
en esa vida espiritual, se nos olvida y entonces creemos que estamos aquí porque nos los merecemos, pero aquel con su mala conducta, con su tiniebla mental, no lo merece. No, es para todos este favor, porque ninguno estábamos aptos como justos para que Cristo muriera por nosotros. Pero sin embargo, estando en esa condición de oscuridad que estaba toda la humanidad, Cristo murió por todos nosotros. Entonces no deberíamos hoy sentirnos como yo sí y él no, es para todos. Y es la reflexión que hace el Señor Jesús cuando le habla a los judíos en su tiempo, allí en el Sermón del Monte. Dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Quieren ser como Dios? Tienen que ser perfectos como Dios. ¿Cómo es Dios? Hace salir el sol para buenos y malos. Entonces, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, hagan bien al que les quiere hacer mal a ustedes. ¡Wow! Interesante. Porque la forma de imitar a Dios es haciéndole bien al que no se merece el bien. Y lo manifiesta Dios a través de Cristo, quien nos salvó y murió por todos nosotros, por toda la humanidad, cuando no lo merecíamos. Y dice, mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Porque hay gente que se le olvida eso. Se le olvida que no tenían esperanza, humanamente hablando, aunque ya Cristo había efectuado la obra, pero como tenían la mentalidad de tiniebla, no veían esperanza, hasta que se revela esta palabra del amor de Dios. Pero una vez que están caminando en esa luz, se les olvida que ese mismo favor es el que tiene que cubrir a toda la humanidad. Aún aquellas personas que es posible que a usted le caigan mal o que le quieran hacer daño a usted, ellos también los cubre esta palabra. Y el anhelo nuestro tiene que ser que más gente entienda esta palabra, que más gente entienda el amor de Dios, la justificación por medio de Cristo, la vida plena en Cristo, la vida nueva en Cristo, el nuevo hombre en Cristo. Ese tiene que ser nuestro anhelo, porque la riqueza de Dios es abundante, su amor es abundante, es para todos. Y dice, pues mucho más, si murió por nosotros siendo aún pecadores, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, si nos amó cuando éramos enemigos, si nos amó cuando éramos pecadores, ahora que se realizó el sacrificio, mucho más ahora. ¡Wow! Interesante. Es para que nosotros veamos, porque hay muchas discusiones, gente que se la pasa con esos temores, que si va a perder la salvación, que si están en peligro. Por favor, si Dios hizo todo para revelarse a tu vida y salvarte, ¿cómo Él va a dejar que te pierdas? Hará todo lo posible para llevarte hasta el final, de gloria en gloria. Tienes que vivir en la confianza, tienes que vivir en el amor de Dios. Pero si tienes conciencia de condenación, si tienes conciencia de maldad, de pecado y no te renuevas, entonces siempre vas a tener ese temor. Y ese mismo temor no te deja actuar correctamente. Tienes que liberarte de esa conciencia de condenación y comenzar a vivir en la vida plena de Cristo, en una conciencia plena de que Cristo te redimió, de que Cristo te trajo una nueva vida para que tú la expreses. Tú lo que tienes que expresar, o usted, querido hermano, usted lo que tiene que expresar es el amor de Dios, la vida de Dios, la alegría de Dios. Es lo que usted tiene que expresar. Y dice, versículo 10 ahora, porque si siendo enemigos, continúa, ¿no?, ratificando la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Me gusta esa expresión, porque lo dice en el 9, pues mucho más estando ya justificados, y aquí lo dice otra vez, pues mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, mucho más
Esta expresión se repite también mucho en la carta a los hebreos. Mucho más excelente, un pacto mucho más excelente, un sacrificio mucho más excelente, un mediador mucho más excelente. Es interesante, porque en Cristo todo es mucho mejor. Y si estuviéramos juntos, yo le diría, repita conmigo, mucho mejor. Estamos en Cristo, entonces todo es mucho mejor, mucho más excelente, mucho más beneficio de parte de Dios para nosotros. Y continúa, versículo 11 ahora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Interesante, esta carta, como decíamos ayer, pero para los que están conectándose hoy y hoy a través de Radio Dinámica nos están escuchando, repito, esta carta se escribe para la iglesia que está en Roma, una iglesia que el apóstol Pablo no conocía porque no tuvo la oportunidad de ser el fundador de esa iglesia de Roma. Sin embargo, después del apóstol Pablo haber recorrido toda Asia Menor y haber predicado el evangelio en todas partes, el apóstol Pablo ahora quería conocer la iglesia de Roma. Y se había propuesto, como él mismo lo indica en la carta o en el libro de los Hechos, que había intentado ir a Roma muchas veces y había sido impedido, y ahora tenía la oportunidad de viajar y escribe esta carta cerca del año, se dice que esto estaba cerca del año 55, 56 del apóstol Pablo, y después de Cristo ese año, él lo escribe la carta, y el sentido de la carta era traer el tema de la justificación por medio de la fe en Cristo. Ese es el tema central de la carta, la justificación. Aquí vamos a ver cómo el hombre es justificado. Y justificado quiere decir ser igual, ser llevado al mismo nivel por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? Por eso dice, ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, gentil y judío, no. Ahora son justificados porque todos entraron por el mismo beneficio a esa gracia. Y la carta tiene un versículo que es clave para los que están conectándose y quieren saber, es Romanos capítulo 1 versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es el versículo clave de la carta. La justificación por medio de la fe, pero ahí está el versículo. Muy bien, y continuamos con este versículo que está en Romanos capítulo 5, versículo 12. El capítulo 5 de Romanos es muy importante porque aquí es donde está prácticamente la esencia de la justificación en Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, tome en cuenta eso allí, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, es decir, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vanilú, feliz cumpleaños, Vanilú Infante. Está de cumpleaños. Aprovechamos la oportunidad y los que están conectados pueden enviar sus regalos virtuales, tortas, florecitas y todo ahí por el Facebook. También pueden enviar pacas de dinero, pero que ahí.
Oye, ok, si tienen alguna pregunta por allí, alguna diferencia, si no les aclara algo, no les cuadra lo que estamos hablando, ustedes dicen, hay que aclarar esto. Oye, él canta muy bien, ¿no? Es grande. Ok, mira, saludos por ahí a los que están conectados. Mi hermano Wilfrid Villarreal, mi hermana Elizabeth Isturiz, mi tío Miguel, mi hermana y esposa Nairobi, mi hermana Vanilú. Bueno, ahí estamos hablando de la carta a los romanos, y precisamente porque esta carta ha sido la causante de que muchos hombres en diferentes tiempos hayan sido inspirados o encendida una llama en su corazón para traer cambios a la sociedad donde vivían, y que es posible que hoy lo pueda hacer con cada uno de nosotros, encender esa llama para transformar nuestro entorno por medio de la gracia y por medio de la libertad en Cristo. Entonces, interesante pues meditar en ella, leerla, tomar en cuenta cada palabra de las que están allí. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba poniendo todo, su corazón para dar a entender la grandeza de lo que Cristo había hecho, para poder justificar a toda la humanidad por medio de su muerte. Wow, interesante. Y los versículos que siguen son mucho más poderosos, por algo que no se lo voy a revelar todavía aquí en esta conversación, sino para finalizar, como dice, para cerrar con broche de oro. Ok, mira, un saludo muy especial allí a el señor Wilson, como el de la película, señor Wilson y Osmilda de Villarreal, que nos están escuchando en este momento. Muchas bendiciones para sus vidas. Gracias por estar allí, gracias por estar conectados. Aquí estamos escuchando una música gospel. Excelente canción. Muy bien, y continuamos. Allí estuvimos escuchando Tu nombre es grande, de Israel Houston, que canta muy bien, canta excelente. Fíjense lo que estamos leyendo, que es muy interesante, y les decía a mis amigos que están conectados por las redes que los versículos que siguen son mucho más poderosos, como quien dice, para cerrar con broche de oro, por lo que representan. Y leíamos el 17 que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, un solo hombre cometió una transgresión y reinó la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Qué interesante eso. Entonces dice mucho más nuevamente, mucho más
Tomen en cuenta esa palabra que se le está haciendo énfasis en estos escritos. Pues mucho más reinarán en vida por un solo hombre también, que es Jesucristo. Ahí lo dice. Entonces es interesante porque hay gente que espera, como decían en el tiempo del oscurantismo religioso, que el 99% de la población estaba en extrema pobreza, los niños morían, los pueblos no crecían por la mortandad, porque se morían con las aguas contaminadas. Una persona de 30 años parecía que tuviera 90 porque la gente se envejecía más rápido por las condiciones, la insalubridad. Es interesante. Entonces, ¿qué le decían a la gente? No, pero tranquilo. Tú viniste a sufrir a esta tierra, pero cuando estés en el cielo, reinarás con él. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo aquí claramente. No, momento. Reinarán en vida por Jesucristo. Es decir, usted está vivo ahorita, usted está para reinar con Cristo por lo que Él logró. Mucho más reinarán en vida por un solo hombre, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, versículo importantísimo, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, anote allí, si tiene un bolígrafo o un marcadorcito se lo pone, de la misma manera, anote eso, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y esto es interesante, porque a la humanidad se le ha hecho fácil entender el pecado original y que por medio del pecado de Adán, como se le llama, todos fuimos pecadores. Pero no quieren aceptar que por la justicia de uno todos fuimos justificados. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Por qué recibimos lo malo con facilidad, pero nos cuesta a todos entender lo bueno? Que así como por uno solo vino la muerte a todos, también por uno solo que fue justo, vino la justificación de vida para todos los hombres. ¡Wow! Esto es maravilloso. Esto es para estar uno alegre, saltando. Pero ¿qué es lo que pasa? La conciencia de condenación, la conciencia de acusación, nos dice, no, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo porque me arrepentí, me he esforzado. Sigues buscando la manera de exaltar que lo que tienes te lo mereces por lo que has hecho. No. Lo que tenemos no nos lo merecíamos. Lo recibimos sin razón alguna por la gracia plena de Jesucristo. Él lo hizo todo para que hoy nosotros tengamos plena confianza delante de Dios. Así como por el pecado de uno vino la muerte a todos, también por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos. Wow, me imagino que ustedes deben estar alegres en sus casas y los que están conectados por las redes saltando de alegría con esta palabra, ¿no? Dice, versículo 19, porque si por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, diga conmigo, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esto es impresionante. Esto hay que grabarlo y compartirlo. Maravilloso, ya estamos llegando al final. Y dice, voy a dejarlo hasta allí para que quede la expectativa. Por eso le decía que estos versículos eran mucho más poderosos. Estuvimos trabajando para ustedes en los controles y musicalización nuestra hermana Patricia Rojas de Cova, y en la dirección general de la estación nuestro hermano Manuel Felipe García. Y quien estuvo por allí mandando esa poesía maravillosa, nuestro hermano José Hernández, que es creador y productor de este programa, y quien les habló, Ronnie Blanco. Será hasta el próximo programa. Chao. Gracias. Bendiciones. Gracias.